acompaña nuestra presidenta y fundadora, Dora Dampuero. Muy buenos días, Dorita. Muy buenos días, Danilo. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Igualmente, un placer que nos esté acompañando. También se encuentra con nosotros Carlos Cobo, él es analista económico del IEP. Buenos días, Carlos. Buenos días, Danilo. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy estaremos hablando sobre el proceso electoral que se avecina en nuestro país y estaremos analizando el mismo desde la perspectiva de Public Choice, la teoría de Public Choice. Para esto hoy nos acompaña Santiago José Gangotena. Él es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, PhD en George Mason University de Estados Unidos. Sus áreas de interés son la economía computacional basada en agentes, sistemas adaptativos complejos, macroeconomía, crecimiento económico, economía monetaria, economía austriaca, derecho y economía, filosofía de la ciencia y los fundamentos morales de los mercados. Muy buenos días, Santiago José. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, como mencioné, experimentamos en nuestra región unos meses marcadamente políticos. Recientemente se han realizado procesos electorales en países como Bolivia, Chile, también las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, y con especial atención para nosotros se avecina una nueva contienda electoral en Ecuador en febrero del 2020. Como ya indiqué, en este programa analizaremos este nuevo proceso electoral desde la perspectiva de la Escuela de Public Choice. Santiago José, ¿nos podrías explicar en qué consiste esta teoría? Bueno, Public Choice básicamente es ser consistentes en el análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando analizamos la economía, pensamos que las personas persiguen sus propios intereses. Es decir, y estos intereses no necesariamente tienen que ser solamente egoístas, ¿no? Pero uno persigue cumplir sus fines, alcanzar sus fines a través del intercambio en el mercado, ya sea a través de la producción, como cuando estamos en nuestro rol de productores o en nuestro rol de consumidores, comprando. Pero no sé por qué, bueno, sé por qué, tengo ideas por qué, pero lo que pasa es que somos muy inconsistentes en el análisis. Cuando pasamos al campo de la política, de repente pensamos que a las personas que antes les veíamos como que persiguiendo su propio interés, entran a oficina pública y de repente pensamos que les salen alas y un halo sobre la cabeza y solo tienen el interés de otros en mente, lo cual no es verdad. Entonces, la Escuela de Public Choice básicamente nace de esta idea de que hay que ser consistentes con el análisis. Si es que pensamos que las personas persiguen sus propios intereses en el mercado, también tenemos que pensar que no es que la persona se transforma cuando entra en la política. Igual tiene sus propios intereses. ¿Y cuáles son las consecuencias una vez que, como decía nuestro gran profesor de Public Choice, James Buchanan, quitarle el romanticismo a la política? Veámosle sin el romanticismo que solemos tener con respecto a la política, en donde pensamos que los servidores públicos son solamente servidores públicos, y veámosle como personas, buenas, malas, todo en la mitad, que están respondiendo a incentivos, tienen información incompleta y además están persiguiendo sus intereses bajo un entorno de reglas muy distintas a las reglas que tenemos en el mercado. Sí. Realmente me siento muy contenta de estar aquí conversando con ustedes, especialmente con el doctor Santiago José Gangotena. Bueno, Carlos, ¿algo que tú quisieras añadir a lo que mencionó Santiago José? Bueno, sí, bastante realmente interesante lo que se ha mencionado, la explicación sobre lo que es Public Choice, la escuela de la opción pública. Esto me hace pensar bastante en el sentido de los políticos, es decir, generalmente escuchamos mucho a los políticos decir, no sé, pues que los banqueros son malos, que los empresarios son malos,
por alguna razón, no solo Ecuador, tal vez Latinoamérica, Santiago, tú me podrás decir si estoy en lo cierto. En Latinoamérica asumimos mucho, por ejemplo, que pues, los políticos, al ser políticos, hacen las cosas en función de nosotros, en función de los intereses de todos, pero como tú decías, nos olvidamos que son personas que al final del día buscan sus propios intereses. Entonces, ¿por qué la gente asume que los políticos pues trabajan para ellos y no asumen que los políticos trabajan en función de su propio interés? ¿Por qué crees tú que se da esto? La razón, me parece, es simplemente ignorancia, ¿no? Inconsistencia. Tenemos una idea, una idealización de lo que es la política que no tiene nada que ver con la realidad. La pregunta es por qué hemos mantenido esta idealización a través del tiempo. A mí me parece que es simplemente ignorancia. No somos y no nos exigimos ser consistentes en el análisis. Y una de las razones principales de esta ignorancia es que cuando uno toma una mala decisión en el ámbito privado, las consecuencias son inmediatas y son personales. En las decisiones privadas, los costos están concentrados sobre quién las toma. En las decisiones públicas, en cambio, no tenemos esta relación inmediata entre acciones y consecuencias, lo cual rompe un poco nuestra manera de cómo podemos entender el mundo. Y si es que no hay esa consecuencia inmediata y que podemos ver directamente, no tenemos por qué aprender. Entonces, eso me parece que es una de las razones y uno de los grandes limitantes de tomar decisiones a través de la política. Eso no quiere decir que no debemos tomar ninguna decisión a través de la política, pero al menos tenemos que estar conscientes, como mínimo tenemos que estar conscientes de que no es la misma cosa tomar decisiones en el ámbito privado y que en el ámbito de la política. Por un lado, porque no tienes esta retroalimentación inmediata sobre si es que son buenas o malas decisiones. Creo que una segunda parte tal vez sería hablar un poquito del legado histórico que tenemos, en lo cual nosotros nunca fuimos sociedades que se pensaron que pensaron y analizaron seriamente en el autogobierno, gobernarnos a nosotros mismos, con la excepción de algunos pensadores ecuatorianos, notablemente entre ellos Olmedo. Hay muy poca apreciación de qué significa gobernarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos la idea paternalista de que desde tiempos de la colonia, si es que vamos por nuestra herencia española, o si es que vamos por nuestra herencia indígena, desde los caciques o el Inca, la idea de un patriarca, alguien que nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y el autogobierno, que es lo que hace posible la democracia, es muy distinto. Y eso la gente nunca hemos tenido una conversación a nivel del ciudadano común sobre esto. Santiago, bueno, básicamente lo que nos dice la teoría del public choice es aplicar las herramientas de la economía al análisis de la política. Ahora en Ecuador que nos acercamos a este nuevo proceso electoral y que es tan trascendental para nosotros, dado la crisis que nos enfrentamos tanto en el ámbito económico, político, sanitario, a pesar de esto vemos que, por ejemplo, tenemos 17, 16 binomios presidenciales, muchos de estos candidatos que surgieron de la nada, que no poseen una experiencia política como tal, así como otros tantos problemas en el campo democrático de nuestro país. ¿Tú consideras que existen incentivos para que se produzcan en la política ecuatoriana este tipo de casos en el que, a pesar de la gravedad y la importancia de estas elecciones, pareciera que no todo el mundo entiende que es trascendental para nosotros y que debemos elegir de una manera importante, o sea, tener una conciencia de la gravedad del asunto? Sí, no, lo que señalas es bien importante. Entonces, ¿qué nos puede decir la economía sobre los procesos electorales? Y no solo en Ecuador, sino en cualquier elección. Y una de las cosas sorprendentes que salen es la idea de ignorancia racional. Nosotros, y me incluyo, la gran mayoría de personas, somos racionalmente ignorantes sobre las propuestas de los distintos candidatos, ya sea presidencia o asamblea mucho más que presidencia probablemente, hasta a nivel local. ¿Y por qué se da la ignorancia racional? Bueno, tenemos que pensar que las personas al perseguir sus intereses pesan costos y beneficios. Cuando tenemos decisiones democráticas, el problema que se da es el siguiente.
el beneficio que yo tengo de enterarme y votar, de enterarme de las propuestas de todos los candidatos a detalle y votar informadamente es bien bajo. ¿Por qué el beneficio es tan bajo de votar informadamente? Porque mi voto es uno entre 17 millones de ecuatorianos. Bueno, si consideramos en realidad el padrón ecuatoriano, el padrón electoral, que será alrededor de unos 12, 13 millones, uno de 13 millones no va a cambiar el resultado de un voto, de una elección. De tal manera que mi incentivo, el beneficio que tengo para informarme es bien bajo. El costo es relativamente alto. Como te decías, tenemos 16, 17 candidatos a la presidencia solamente para un cargo público. Tengo que tomarme, ¿qué será? Por lo menos 1 hora, 2 horas para aprender qué dice cada uno de esos 17 candidatos. Unas 17, 34 horas en total del tiempo de una persona el cual tiene que sacrificar, estar con la familia, ingresos, etcétera, etcétera, para enterarse. Entonces, cuando lo analizamos de esta manera, es racional ser ignorante. El beneficio que uno obtiene es muy bajo comparado con el costo. Esto sí es algo negativo de los procesos electorales democráticos. Eso no quiere decir que la democracia de por sí, por esto ya es mala y no debemos hacer nada, o no debemos utilizarla nunca. Pero lo que sí nos dice es, miren, si es que sistemáticamente las personas se van a comportar de esta manera, es decir, van a tener voto racionalmente ignorante, tal vez no deberíamos dejar tanta importancia o tanto campo de decisión al resultado de estas elecciones o de cualquier elección, de cualquier proceso democrático. Y en varios países justamente la Constitución hace eso, ¿no? Dice, a ver, como la gente es racionalmente ignorante, limitemos el campo de acción de la política. Y ahí justamente sobre esto que mencionas, ¿qué arreglos institucionales tú reconoces en Ecuador que puedan incentivar a que se produzcan resultados quizás no tan favorables para la población? ¿Y qué crees que podamos implementar? Por ejemplo, federalismo o quizás que el voto no sea obligatorio. ¿Qué arreglos institucionales tú crees que nos podrían conducir a mejores resultados en el campo de la elección política? Tú acabas de mencionar 2 grandes ideas justamente para limitar uno de los problemas que limitan es el que acabo de mencionar, la ignorancia racional, que es eliminar el voto obligatorio y un sistema más federalista. Es decir, ¿y cómo funcionan los dos? Ahorita yo tengo un castigo por no votar. ¿Sí? Si es que no voto, tengo que ir a sacar la bendita papeleta de votación, que es un trámite no tanto engorroso, pero molestoso. Entonces voy a votar, me haya informado o no. Si es que el voto no fuese obligatorio, las únicas personas que votan serían las personas que en realidad les importa el resultado de una elección, ¿no? Vamos a tener voto más informado, simplemente porque hay personas que les importa más, personas que les importa menos, personas que se interesan más en la política, personas que se interesan menos. Una segunda cosa que puede mejorar mucho es justamente un sistema federalista. Como el beneficio que yo obtengo de informarme es tan bajo porque es un voto de entre 13 millones. Pero imagínense el voto para elegir el presidente de una asociación de un bar o de un edificio. Ahora es el voto de 1 de cada 100. Ya es mucho más grande mi posibilidad de afectar el voto, lo cual quiere decir que tengo muchos mejores incentivos para votar de manera informada. Por esto los sistemas federales tienden a tener menos de problema de ignorancia racional y los sistemas en los cuales tienes voto facultativo también tienden a tener menos problemas de ignorancia racional. Pero el problema igual sigue ahí. Lo único que podemos hacer es tratar de ameliorarle o reducir el alcance de este problema de la ignorancia racional. Dorita, ¿y usted qué considera, qué lecciones cree que nos puede dejar la teoría de la elección pública para este proceso electoral que se avecina y que todos los ecuatorianos debamos como que reconocer y tener presentes? Bueno, nosotros consideramos pues que hay que llegar a la mayor parte de la gente para que entienda algunos de estos, explicarles algunos de estos principios que también han estado dichos esta mañana y lo ha explicado Santiago José, especialmente las cuestiones de información, del costo de información, de la validez de que la gente
esté más informada. Por eso es muy importante este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo, porque naturalmente uno tiene la idea, es costoso ser informado, como lo ha dicho ya Santiago José, y esta es una de las contribuciones que ha hecho el Public Choice en cuanto a esto. Y hay muchas cosas, realmente la riqueza de Public Choice para esta, que sirvan de elección a nosotros, hay muchísimas en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciudadanos, si bien estamos en el mercado político, hay diferencias en el mercado de bienes y servicios, porque cuando uno va, por ejemplo, al supermercado, yo voy y compro y pago por una leche, una crema, lo que quiera, y voy con ese producto, pero cuando uno va al mercado político, uno compra el paquete, por ejemplo, en este caso electoral, uno compra todo ese paquete de ofrecimientos porque una de esas cosas a uno le interesa, ¿no? Si en todo esto de los políticos te están hablando de montones de cosas, pero algo menciona con respecto a la educación, eso es lo que yo quiero, pero no es solo eso lo que yo voy a comprar, como en el caso del mercado de bienes, que voy a comprar un producto y salgo con el producto, compro todo el paquete, y hay muchas cosas son contradictorias de lo que estaban diciendo, pero a mí me interesó el aspecto de educación y voy a votar por eso. Entonces, lo que señalan ustedes y que han estado hablando al respecto, la tarea nuestra en este proceso electoral que se nos viene. Y aquí viene mucho importante, muy importante, el tema de las propuestas que está haciendo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que lleguen a la ciudadanía, que son importantes para que sea ese uno de los focos. O sea, este proceso nuestro de las 5 reformas es más bien para tratar de dar luces a la gente, de explicarle muchos de estos procesos, de los incentivos que hay en el sector político y por qué es importante, más que sea señalar 4 o 5 temas, cuadrarnos, que los cuadramos a los políticos en esos para obligados en cierta forma a delinear sus ofrecimientos y no sea toda esa cúpula de cosas increíbles que nos prometen y que sabemos que no lo van a hacer porque los incentivos que existen son muy distintos en el mercado. Así que eso en general puedo añadir. Y si podría añadir un poquito a lo que dijo Dorita, porque es crucial lo que está diciendo sobre que cuando uno elige en la política, escoges un paquete. Escoges bueno, si estuviéramos hablando en términos futboleros fuera distinto, ¿no? Pero exacto. Más o menos va por ahí. Un buen ejemplo, muy bueno. El término es muy bueno, Santiago. Explícalo con el ejemplo, tú que sabes de eso. Entonces, tenemos en la política, uno escoge todo el paquete de propuestas, pero también una diferencia importante es que aún así, aunque estás votando por ciertos ofrecimientos, no tienes garantía de que lo cumpla. Si es que yo tengo un contrato con una persona, voy al supermercado, es un contrato, ¿no? Estoy comprando esta cosa, no cumple con el contrato, puedo ir a alguien y decirle, no incumplieron el contrato. En la política no tengo ninguna manera de obligar a los políticos a que cumplan el ofrecimiento. Entonces, aunque fuese informado, aunque el voto fuese informado, no tengo garantía de que lo que estoy votando va a ser lo que voy a obtener. Sí, y esto es muy problemático. Sí, en realidad, digamos, y aquí yo no sé bien cómo cuadran dentro del marco que tú estás diciendo, el valor de la información y todo eso, Santiago José, el tema, no sé si ya lo mencionaste algo de esto, respecto a las reglas, ¿no? A tener reglas, cómo, y esas son las instituciones, los límites que se le pueden poner a los políticos, ¿no? Con reglas. Ese es importantísimo dentro de la política, dentro de la opción de políticas públicas. Frente a ese escenario que tú dices de que, bueno, ya el político en sí entra al poder, hace lo que quiere, ya nosotros tenemos, que es lo que pasa la mayor parte de las veces. Pero ¿cómo podemos tener estas reglas, estos límites al poder? Que yo creo que también, a lo menos, el libro que escribe Buchanan sobre los límites a la libertad es uno de mis libros favoritos que leo una y otra vez. Los límites a la libertad. Entonces, aunque es a la libertad, hay que poner reglas y reglas que determinen, porque tú no puedes cambiar las reglas en el juego, ¿no? Eso se habla muchísimo en Public Choice, sino antes de que tú entres a jugar, ahí están las reglas, o después del juego, puedes, pero no
dentro de, como nos ocurre a nosotros, ¿no? Que ponemos cualquier impuesto, cualquier cosa y dentro de eso cambian todas las reglas y todo. Entonces es importantísimo tener esas reglas y eso es lo que también tiene que, es una de las contribuciones dentro de estas 5 reformas que estamos ofreciendo, poner ciertas reglas que ya la gente pueda, que los políticos estén constreñidos, estén limitados, ¿no? En su actuación, que no puedan hacer realmente lo que quieren, porque lo que tú estás diciendo es eso, Santiago José, ¿no? Que llegado el momento el político hace lo que quiere porque no hay las reglas ni nada. Entonces es la parte de constitución de que tanto habla Buchanan y que me gustaría que tú hables un poco más sobre eso, que también lo conoces también, Santiago José. Entonces, el ejemplo del fútbol justo nos sirve para eso. Entonces, todos alguna vez, creo, hemos armado un partido en la calle o en alguna cancha de algún amigo, de una organización, algún barrio. Armas un partido de fútbol entre tus amigos. Y siempre viene el problema de cómo escoges los equipos. ¿Cómo vamos a escoger los equipos? Y hay varias maneras, ¿no? Una manera es que creamos, nos juntamos en parejas, manito diferente, o pares o nones, o papel, piedra, tijera. Los que ganan van a un equipo, los que pierden van a otro equipo. Otra manera es de escoger 2 capitanes que van a escoger los equipos después. Y los capitanes usualmente decimos, no pueden ser, los 2 mejores no pueden estar en el mismo equipo, entonces los 2 mejores son los capitanes y ellos van a escoger el equipo. Y hay un sinnúmero de maneras de jugar el juego, cómo vamos a escoger los equipos. Pero antes de escoger equipos, tenemos que decidir cómo vamos a escoger los equipos. Y en este caso sí deberíamos estar todos 100% de acuerdo en cómo se va a desarrollar este juego de escojamos los equipos. Esto es muy parecido a la política. La Constitución es el momento en el cual decidimos cuáles van a ser las reglas mediante las cuales escogemos. Y después de eso ya tenemos el juego político. Entonces, primero tenemos que decidir cómo vamos a decidir los equipos y después ya decidimos los equipos. El rato que decidimos cómo vamos a escoger los equipos es el momento que se llama el momento constitucional. Y aquí deberíamos estar todos de acuerdo. Y después, dentro de las reglas que ya hemos acordado, podemos tener el desarrollo del juego, ¿no? Entonces, un capitán escoge a un jugador que era el mejor amigo, el otro capitán escoge a otro, tenemos el desarrollo ya de la política en sí. El problema con nuestra constitución, y uno de los problemas grandes de las constituciones modernas especialmente, es que son tan amplias que no limitan nada. De tal manera que no hay previsibilidad sobre cómo vas a escoger los equipos después. Por eso justamente las 5 propuestas que propone el IEP, que proponemos con el IEP, son tan importantes porque buscan, demos algo de seguridad jurídica sobre cuáles van a ser las reglas a futuro, cosas que no puedan cambiar con el paso del tiempo. La Constitución ecuatoriana, desde garantizar comida de origen local, respetando las tradiciones culturales, no me acuerdo todo exactamente como decía, pero básicamente es eso, que da un sinnúmero de derechos, simplemente lo que hace que tengamos gran incertidumbre sobre cuáles son las cosas que pueden hacerse dentro del juego político. Y esto nos lleva a incentivos increíblemente perversos. Cuando yo como político al llegar al poder puedo hacer casi lo que me dé la gana, gracias, claro que hay distintos mecanismos, tal vez unas pequeñas limitantes, pero al final de cuentas, dado que la Constitución garantiza una amplia gama de derechos que puede interpretarse de cualquier manera, yo voy a tratar de ofrecer lo que más pueda para ganar la mayor cantidad de votos no informados. La gente no se va a preguntar, ¿y dónde va a pagar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué libertades va a tener que limitar para poder ofrecer esta cosa o esta otra cosa? Yo tengo como político un incentivo de ofrecer una gama mucho más amplia de lo que tuviese si es que mis poderes al llegar al cargo público fueran limitados. Y encima más, como no podemos tener contratos, el político tiene el incentivo de mentir, de ofrecer más de lo que va a poder dar, ya sea por restricciones económicas o restricciones legales. Entonces, justamente lo que decía ahorita, uno de los grandes énfasis de la Escuela de Public Choice es qué reglas necesitamos a nivel constitucional para limitar estos ofrecimientos, pensando solo desde la parte electoral, para limitar estos ofrecimientos y tener mejores resultados.
vamos, mejor relación, en otras palabras, entre ofrecimientos, acciones y consecuencias, que tal vez, ojalá, nos lleven a un proceso de aprendizaje social donde vamos diciendo, a ver, estas políticas no funcionaron, dejémoslas a un lado, estas funcionan un poco mejor, pero limitando el espacio de qué cosas se pueden probar dentro del juego político, podemos tener mucho mejor aprendizaje. Carlos, ¿algo que quisieras agregar a todo esto que hemos conversado? Sí, en realidad, bueno, he estado escuchando todo lo que dice Santiago, lo que dice Dora, estoy totalmente de acuerdo. En realidad, justamente me haces pensar bastante en esto del voto, este voto pues ignorante que tú mencionabas, en el cual pues yo también dentro de esa categoría no tengo incentivos para averiguar todas las propuestas de los candidatos y no voy a probablemente tampoco las vaya a revisar. Pero esto me hace pensar mucho en la capacidad que tiene el Estado, en la capacidad que tienen los políticos, desgraciadamente, sobre nuestra vida. Es decir, cada 4 años nos estamos jugando la suerte de que llegue un buen político o un mal político y podríamos tener la suerte, como menciono, de tener pues, un político que piense en las personas, que empiece a hacer las cosas bien, que la economía marche mejor, que el país pues empiece a prosperar de alguna manera, de que llegue uno que haga todo lo contrario. Es muy difícil en realidad, yo creo, y sobre todo en manera de leyes, de constitución, por ejemplo, de eliminar ese voto, el voto pues ignorante, de manera que la gente, es decir, cualquiera ecuatoriano va a poder seguir votando. Por eso apoyo mucho el tema del federalismo que tú mencionas, Santiago, y hay que encontrar la manera, los mecanismos, de que a pesar de que la gente vote de manera, pues, de manera no informada, el poder de los políticos no sea tan fuerte que no pueda o que la vida de nosotros, de los ecuatorianos, no cambie sin importar qué político llegue al poder. Yo creo que ahí es donde debemos centrarnos, por eso apoyo muchas también de las políticas y lo que lleva a cabo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, pues queremos limitar el poder del Estado. No importa si es bueno el presidente, no importa si es malo el presidente, mi vida no cambia y lo que yo llevo adelante por las malas decisiones pues, que tomen los políticos. Yo creo que eso es a lo que debemos apuntar y también lo que debería preocuparse mucho más la gente, es decir, que los políticos no puedan influir en su vida. Completamente de acuerdo, o sea, cada 4 años escogemos a alguien que tiene un poder gigantesco sobre la vida de millones de personas, que tal vez no están de acuerdo con lo que él quiere. Más bien, con democracia estamos seguros que una parte importante, una minoría importante de la población no va a estar de acuerdo. Y lo que tenemos que pensar es lo que tú dices, ¿cuál es un sistema que este pensador libanés americano, Nicolás Nassim Taleb, habla? Un sistema antifrágil, un sistema que no dependa de la buena voluntad de las personas, pero que cuando hay buena voluntad funcione mejor. Pero si es que hay una persona de mala voluntad, no destruya todo el sistema, no destruya la vida de millones de personas. Y para hacer eso necesariamente vamos a tener que limitar el poder de los políticos o del Estado sobre la vida de los ciudadanos. Y eso es algo que no creo que hemos entendido en nuestras sociedades, en gran parte porque tenemos esta idea del paternalismo, que el Estado es un padre y debe hacer todo. No, el Estado es algo que nosotros conformamos para poder hacer ciertas cosas que no podríamos hacer solos. Pero al darle ese poder, tenemos que limitarlo, porque si no puede convertirse en un dictador, ¿no? En un padre completamente autoritario. Para poder tener autogobierno tenemos que darnos cuenta que hay ciertas cosas que queremos que haga el Estado y ciertas cosas que no, y no debe entrar. Y en eso nuestras constituciones en América Latina, y tengo miedo de lo que pasa en Chile, también hablando de recientes procesos electorales, que van a tener una constitución, me parece, por cómo están poniendo las cosas, tan amplia que ya no van a tener estos límites y la democracia es increíblemente inestable. Es un método de decisión muy inestable. Por eso tenemos que restringirla. Y los invito a cualquiera de los que nos están escuchando, especialmente los jóvenes universitarios, que investiguen estas teorías. La teoría de la opción pública es muy importante para comprender el mundo en que vivimos, especialmente que este punto que estamos nosotros tratando de enfatizarlos, que no es que son benefactores, ese paternalismo que tanto nos ha hecho daño realmente no existe. Esto que buscamos no, cada uno busca sus intereses de acuerdo a los incentivos. Y una de las cosas más importantes que sacan de este análisis, especialmente de este primer gran libro que le dio el Premio Nobel de Economía a Buchanan
y que lo escribió con Boruntulo también, el cálculo of consent, porque es un tipo de contrato social. Esto tiene sus bemoles, las discusiones, pero todo es también en los aspectos filosóficos de nuestra vida. Es muy, muy importante todo. Entonces es una riqueza muy, muy grande. Una de las cosas que yo quería también mencionar en estas contribuciones de que estábamos hablando de la Constitución, ese ilimitado poder que tienen los políticos. Una de las reglas que se deben en la Constitución también poner en las cuestiones de los déficits, que son muy importantes. Como en un momento lo señaló Santiago José, gastan todo lo que quieren. Entonces, ese límite al gasto público, en un momento se puso, aquí en el año 2000, justo cuando se puso la dolarización, se puso una regla que se eliminó con el señor Correa, fue precisamente guardar algo, hacer una cajita de ahorro, ¿no? Porque eso es muy importante para cuando vienen las épocas flacas, de vacas flacas. Entonces, eso se puso, pero Correa lo quitó. Y esa es una de las ideas que también tienen para no hacer ese gasto inmisericordio. Entonces, y dentro de las políticas que me gustaría que un poco hablemos un poco más sobre las que nosotros estamos promoviendo, también está este recorte del gasto público, digamos, en dónde se va, cómo se va a limitar el gasto del gobierno. Eso es lo que más o menos quería. ¿Alguna apreciación tuya, Santiago José? Justo siguiendo en la línea de James Buchanan con su estudiante, que fue, yo para mala suerte nunca alcancé a tener clases directamente con Buchanan, pero sí con su estudiante Richard Wagner. Y el libro que tienen en conjunto sobre la democracia se llama La democracia en déficit. Y es bien interesante porque lo que plantea es que para los políticos siempre es bueno subir el gasto porque les da popularidad, les da votos. Eso es lo que busca el político, votos para alcanzar y mantenerse en el poder. Sea bueno, sea malo, no sé cómo, no me acuerdo cómo es el dicho, ojos se ven, pero caras se ven, pero corazones no. No sabemos qué está en el corazón del político, pero lo que sí sabemos es que sea bueno, sea malo, tiene un incentivo a gastar más para ganar votos y mantenerse popular. Esto es un problema grave en sistemas democráticos porque para gastar más, de algún lado tengo que financiar, ya sea con impuestos hoy o deuda hoy, que significa en realidad impuestos en el futuro. Es bien impopular subir impuestos hoy para financiar gasto hoy, lo cual hace muy popular endeudarme hoy para gastar hoy. El gran problema es que a diferencia de si es que yo, Santiago, persona privada, se endeuda y no pago, a mí me embargan los bienes, de tal manera que yo tengo un incentivo de ver cuánto en realidad puedo pagar. Como el Estado es de nadie, puedo endeudarme y que alguien más pague la cuenta. Las futuras generaciones, el próximo presidente va a sufrir tal vez porque problemas de popularidad, pero yo no tengo incentivo para limitar mi gasto. Y vemos esto en todas las economías democráticas, incluyendo Estados Unidos, un incentivo sistemático hacia incrementar la deuda para financiar el gasto y olvidarse de que algún rato tenemos que subir impuestos para pagar ese incremento del gasto. Y por eso es tan importante lo que dice Dorita y por eso me parece tan valioso las propuestas del IEP, porque tenemos que limitar el gasto. ¿Sí? Si no limitamos el gasto, ya tenemos un incentivo sistemático, es decir, es como que ya tuvieras un pariente o familiar que ya sabes que tiene un incentivo a gastar más de lo que tiene. Tiene que tener alguna restricción, porque si no, nunca va a aprender su comportamiento. Y en el gobierno, como no tenemos una persona responsable que sufre las consecuencias, no hay ningún incentivo de que nadie aprenda a comportarse y gastar no más de lo que puede. Entonces, me parece que justamente eso es un tema muy importante, el tema de los déficits. Cuando pensamos en, quiero ser un votante un poco más informado, ¿cuáles son las cosas que tal vez debería informarme más al respecto sobre las propuestas de los candidatos? ¿Cómo van a pagar el déficit? ¿Cómo van a pagar la deuda? ¿Qué van a hacer con el gasto? Y hay otra cosa que también es importante, es pensar que el gasto no solamente se da en gasto, no es como los macroeconomistas piensan en una letra mayúscula G, donde ponemos todo lo que gasta el gobierno. El gasto del gobierno tiene mucho que ver con el ámbito de acción del gobierno. Entre más amplio es el ámbito de acción, más grande va a ser el gasto.
Pero ya no en una sola cosa, una mega refinería, sino una cantidad de tonteritas. El presupuesto del CENESID, por ejemplo, el ente que regula el sistema de educación superior en el Ecuador, es alrededor de 200 millones anuales. Esto es más que el presupuesto, más que el doble del presupuesto anual de la mejor universidad del Ecuador. ¿Cómo puede ser que el ente que regule una parte importante pero pequeña de la economía ecuatoriana, como es la educación superior, gaste más que el mejor de los entes que está regulando? No tiene ningún sentido, pero aquí tenemos de nuevo la lógica de la acción política en donde, bueno, esos son empleos que me ganan popularidad, eso es gasto que me gana popularidad, y además puedo decir, estoy haciendo algo. Entonces tenemos que ser un poquito menos ingenuos sobre qué es lo que buscan los políticos. No todo lo que buscan, más bien dicho, la mayoría de lo que buscan no es para el bienestar público, sino es para el bienestar propio de ellos. Para poder pensar. Claro, no, lo que estás diciendo, digamos, me lleva a la propuesta del gasto, a la propuesta nuestra, digamos, de hacer el presupuesto base cero, porque también, como tú dices, no vemos los corazones de los políticos, ¿no? Imagínate con alguna buena intención, pero generalmente, y eso me recuerdo mucho de un profesor que decía, bueno, imaginémonos que el político es muy bueno y que él piensa que lo que está haciendo es fantástico, realmente él tiene la idea con la mejor, que su departamento es mejor y que el presupuesto de él para el próximo año tiene que ser duplicado porque su presupuesto es el mejor. Puede ser, ¿no? Digamos, consideremos esa posibilidad, pero realmente la propuesta nuestra de limitar el gasto y empezar con el presupuesto base cero, o sea, de acuerdo a lo que tú realmente has hecho y cuáles son las prioridades que has tenido y todo, eso es una también muy importante. No sé si Danilo tú también puedes ampliar un poco de eso y quizás hablar también la cuestión de las reformas financieras en la que tú has estado trabajando tanto, Danilo, que es otra de nuestras propuestas. Sí, yo creo que y justamente por eso esa es la primera de las 5 propuestas, la de reducir el tamaño del Estado, porque al ser el Estado tan grande y estar metido en tantos ámbitos, se requiere asimismo el financiamiento, el cual se lo extrae del sector privado, y por esto mismo está el hecho de que el Estado tenga un tamaño tan grande, un gasto tan alto, y que para eso se siga teniendo que subir impuestos, crear nuevos impuestos. Esto tiene implicaciones en otras las reformas que se están planteando con el Foro Libertad y Prosperidad. Por eso yo creo que justamente este es un punto de partida o sea, que se tiene que hacer básicamente simultáneamente. ¿Sí? Para poder llevar a cabo muchas de las otras reformas que se tienen con el Foro Libertad y Prosperidad, es esencial que al mismo tiempo se limite el gasto del gobierno, que tal como se dice, se reduzca su tamaño, procurando centrarse en todas esas funciones que sí son esenciales, pero que lo haga de una manera eficiente. Y ya relacionándolo con una de las otras propuestas, en particular la de la internacionalización de la banca, para que Ecuador se vuelva un punto atractivo para la llegada de banca extranjera, tiene que ser competitivo a nivel tributario. Pero para eso, para que exista una reducción de impuestos, para que el país se vuelva más atractivo, al tener un nivel fiscal o una carga fiscal menor, es necesario que el Estado baje su gasto. Por poner un ejemplo, uno de los mayores obstáculos para esta integración financiera que nosotros planteamos y esperamos lograr es el impuesto a la salida de divisas, y que hoy vemos que este es uno de los impuestos que después de lo que se genera por impuesto a la renta y después de lo que se genera por el IVA, es el impuesto que mayor recursos le genera al Estado. Entonces, para poder alcanzar esto es necesario que se reduzca el tamaño del Estado, y así mismo sucede con otras de las reformas para la seguridad social, también para que se produzca esta transición desde el sistema actual de reparto hacia el de capitalización individual. También posiblemente sea necesario que exista, al menos momentáneamente, un aporte del Estado, y para eso también tiene que haber una eficiencia en cómo se utilizan los recursos.
Y bueno, basado en todo lo que hemos conversado, Santiago, te quisiera preguntar tú, ¿qué viabilidad? Carlitos, ¿cómo quiere hacer alguna acotación? Carlitos. Sí, así es. Gracias, Dora. Yo nada más quería mencionar, ya que estamos con este tema de la reducción del déficit, reducción del gasto del Estado, me parece muy importante aclararlo porque lo primero que hacen los políticos, seguidores de los políticos o quienes pues realmente no están informados de cómo está compuesto el presupuesto general del Estado, lo primero que suelen decir cuando se habla de reducir el gasto, dicen, si ven, esta gente lo que quiere es dejar de pagarle a los médicos y dejar de pagarle, no sé, pues a la salud de los ecuatorianos y dejar de pagarle a la policía. Pero eso es totalmente falso. Eso no es lo que proponemos y en ningún momento nosotros como Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el Foro Libertad Prosperidad, en ningún momento ha propuesto algo como eso. Eso es una parte que yo quería aclarar porque siempre la gente da por hecho que esto es lo que nosotros queremos y no es cierto. Lo que nosotros proponemos es, así como hacemos en nuestras casas, cuando reducimos nuestros gastos, pues hacemos una lista de qué es lo importante, en qué no podemos dejar de gastar. Pues no podemos dejar de gastar en comida, no podemos dejar de pagar servicios básicos, no podemos dejar pues de pagar el internet y algunas otras cosas importantes. Lo mismo debe suceder con el Estado, es decir, no podemos y no vamos a dejar de pagarle a la policía, no vamos a dejar de pagar y a invertir en la salud de los ecuatorianos, pues no podemos dejar de invertir en educación, pero sí podemos dejar de pagar el déficit y las pérdidas de empresas eficientes, sí podemos dejar de pagar una burocracia excesiva para mantener políticos que no hacen absolutamente nada por el bien de los ecuatorianos. Es decir, debemos poner la casa en orden y debemos ver qué gastos deben hacerse y qué gasto es lo que no necesitamos los ecuatorianos y qué es lo que se está gastando en burocracia. Eso es lo que el Foro Libertad y Prosperidad es lo que viene proponiendo. Y en ningún momento pues proponemos la reducción de cosas indispensables, como es la salud de los ecuatorianos, como es pues la policía y las Fuerzas Armadas, y como es la educación, algo tan importante en este momento. Nada más quería aclarar ese punto para que no haya confusión de quienes nos están escuchando en este momento. Y eso implica dar muchas soluciones privadas también a los gastos, ¿no? O sea, dar más libertad. Yo creo que el común denominador de las propuestas que está haciendo el foro es abrir los márgenes de libertad para que los individuos podamos actuar en un marco más amplio de nuestra imaginación, de nuestra innovación. Y eso, cuando ya el Estado toma el poder, se nos cierran esas posibilidades, ¿no? Porque solo nosotros, los individuos, es que podemos innovar y salir adelante resolviendo problemas. Nosotros sabemos resolver problemas. El gobierno generalmente no resuelve problemas, sino lo que quiere es aumentar el poder de decisión ese en su naturaleza realmente. Sí. Y así también, un plus nomás que viene de lo que ha dicho Carlos, de lo que ha dicho Dorita, un plus importante es que uno de los principales problemas que consideramos en los ecuatorianos, me parece, es la corrupción. Cuando tenemos menos amplios, decimos, a ver, Estado, enfócate en estas tres cosas. Seguridad, ya, tenemos policías, Fuerzas Armadas, educación, salud, pero no más. Limitamos toda la corrupción en los millones de otras cosas, todo el otro ámbito que hace el gobierno que no es productivo y son oportunidades para la corrupción. O sea, si queremos reducir la corrupción, verdaderamente tenemos que reducir el gasto y enfocarnos en aquellas cosas que el Estado puede hacer o debe hacer, que es pagar profesores, dar educación, dar salud básica, tener seguridad. Ya si diría eso, ya seríamos Suiza. Así es. Y podemos soñar en eso porque sí se puede. Hay ejemplos que lo han hecho, sí se puede. Incluso, como decía Carlos, no estamos diciendo que se reduzcan esos campos el gasto que ya se efectúa, porque sí son labores esenciales, pero al reducir en otros espacios se tiene un mayor margen para incluso mejorar esos servicios, los servicios esenciales como seguridad, educación, salud. Ahora yo quisiera hablar sobre estos otros proyectos que lleva a cabo el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que son LiberLab y EconLab. Hemos hablado de la ignorancia racional que existe en el electorado. Yo creo que justamente estos espacios permiten que
que al tener este diálogo de ideas, propuestas, distintas visiones, podamos mejorar los resultados que obtenemos en política. En LiberLab, que lo organizamos ahorita en octubre, Santiago José justamente nos acompañó hablando de estos temas de Public Choice. Ahora también nos va a acompañar en EconLab. Y Santiago José, ¿cuál tú crees que pueda ser el alcance de iniciativas como estas? Y asimismo, quizás puedas comentarle un poco y asimismo incentivar a las personas que nos escuchan a que puedan asistir a esta clase de eventos que organiza el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. He tenido la suerte de, me han invitado ya, esta es mi tercera participación en eventos con el IEP. Eres parte de la familia. Muchas gracias. Y verdaderamente me parece que muchas veces tenemos la idea de que para cambiar la sociedad hay una palanca y no hay en algún cuarto secreto, en alguna institución gubernamental hay un set de palancas donde puedes cambiar la sociedad y no funciona así. El mundo no funciona así. La única manera de cambiar a las personas es cambiar sus ideas. Si no estamos conscientes de algo, no podemos actuar sobre ello. Estos espacios que organiza el IEP, como LiberLab o LiberLab, son extremadamente importantes porque, aunque no estemos de acuerdo, podemos informarnos de qué piensa el otro. Ya tenemos un acercamiento. Yo lo que les decía a mis alumnos, ustedes tienen que leer las cosas con las cuales ustedes, antes de leerlas, pensarían, yo no estoy de acuerdo con esto. Y si estás de acuerdo, aún más razón para ir y profundizar. Para todos, y ahí sí, me parece que la política, aunque hemos hablado bien mal de la política, los políticos es muy valiosa, es el espacio donde podemos juntarnos y tener intercambios productivos, donde hacemos cosas en conjunto. Pero para esto tenemos que juntarnos, ver qué piensa el otro lado, informarnos más sobre cómo funciona, cuáles son las restricciones que nos impone el universo a las cosas que pensamos que podemos diseñar. Entonces, me parece espectacular que lo hagan y les invito a todos a que participen. Ahí sí vamos a entrar más en profundidad justamente en el EconLab en el tema de la teoría de la elección pública, tal vez un poquito más formales, va a analizar cómo funciona la democracia y porque también tenemos esta idea que la democracia para todo tenemos que usarla siempre y siempre que es democrático es bueno. Y no es verdad, ¿no? Las familias funcionan bastante bien y no es que en mi casa, al menos de chiquitos, votábamos qué comíamos. Mi mamá decía, se come carajo, ahí quedó. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Y una familia funciona muy bien. Para distintos ámbitos tenemos que tener distintos métodos de decisión colectiva. Y esto es muy importante que entendamos porque todos los métodos tienen costos y beneficios. Y solo si puedo dejar la última cuñita aquí es considerar que en la democracia necesariamente vamos a imponerle costos a toda la minoría que pierde. En cualquier definición de justicia social, eso no es bueno. No es bueno que yo le imponga a todos ser hinchas de la liga, aunque sabemos que la liga es el mejor equipo del mundo. Justamente aquí Danilo me dice, ¿cómo puede ser? Claro, si es que fuera a través de voto, yo tuviera que ser barcelonista en el Ecuador. No es bueno eso, tenemos que dar la libertad en ciertos ámbitos, en otros ámbitos restringirla, pero tenemos que estar conscientes que un costo de querer ser democráticos en todo es que vamos a afectar mucho a las minorías. Y esto debe atraerle mucho a los pensadores intelectuales, porque muchos pensadores intelectuales de izquierda se preocupan mucho por las minorías. Para ser consistente con lo que dicen, tienen que primero conocer al menos cuáles son los limitantes de la democracia. Realmente yo estoy completamente de acuerdo contigo y siempre lo pienso en todos estos reuniones que hacemos, la importancia del debate, la importancia de la tolerancia, la importancia de conversar, de ver el otro lado de la biblioteca. Yo, si te hablo habiendo los espacios de libertad, no intento coercionarte a que pienses igual que lo que pienso yo. Yo creo que la gran maravilla de los individuos es ser distintos. Siempre me parece lo más horrible que todos fuéramos iguales, que fuéramos robots, que la vida sería tan aburrida así. Pero lo que sí creo que es importante es que cada uno tenga respeto por el otro, ¿no? Si tú piensas distinto y yo pienso distinto, bueno, conversemos un poco, vayamos caminando juntos en la ruta y muéstrame, digamos, cuáles son los resultados.
tienes tus ideas, tus cosas. Veamos un poquito cuáles son las cosas que han fracasado, cuáles son las cosas que, o sea, si tú pensar que el socialismo ha funcionado, capaz que yo me hago socialista, pero hasta ahora no he visto ninguno en toda la historia. Ya tengo algunos años de caminar en esta ruta y hasta ahora ninguna de los gobiernos socialistas ha funcionado. Entonces, sí me parece que hay motivos suficientes para pensar que es la libertad lo que nos permite a nosotros prosperidad y libertad. Y eso realmente, y crecimiento económico y todo. Y esas son las propuestas que hemos humildemente puesto, porque hay muchas otras cosas que uno puede incluir en este aspecto de políticas públicas, ¿no? Nosotros cuando empezamos a conversar sobre estos temas, cada uno pensaba esto es aquí, esto es importante, pero pusimos 5 que creemos que son fundamentales, de las cuales mencionando la flexibilidad laboral y la importancia del comercio, ¿no? Que son los que completan las otras de que hemos hablado, y que son 5. Pueden ser 3, pueden ser 2, una que salga, yo creo que abriría nuevos espacios. Estoy tan absolutamente segura que el día que limitemos el gasto del gobierno van a salir una serie de cosas ahí por orden espontáneo. Quizás soy muy optimista a este respecto, o cualquiera de esas, flexibilidad laboral que permita hacer lo que hemos estado conversando, la gente vaya, innove, siga adelante. Tantas cosas que podemos hacer los ecuatorianos, cada uno de nosotros, y tenemos tanta habilidad, cada uno de nosotros tenemos mucho que dar, pero cuando nos contentamos que el gobierno haga por nosotros, ahí es que nos sometemos a esa esclavitud, que no nos damos cuenta, pero que realmente es una esclavitud de cada uno de nosotros, y que no tenemos el derecho de dejarle este legado a los que vienen después de nosotros, que pagarán todos los gastos, que pagarán realmente a ellos, les estamos, serán mis nietos, los de ustedes, mis hijos, ya que tienen que pagar los gastos que actualmente está haciendo el gobierno, y eso realmente parece inmoral, ¿no? Porque detrás de todo esto hay la moralidad del capitalismo, que también hemos conversado algunas veces con todos nosotros. Detrás de eso, detrás de la libertad, hay la moralidad que implica, y la ética de que no nos roben lo que nosotros tenemos, de que no nos roben nuestro futuro, de que no nos roben ideas y nuestras innovaciones, que nos permitan ser libres. Así que eso, Danilo. Muy buena reflexión, Dorita. Y bueno, nos estamos acercando al cierre de nuestro programa, por eso quisiera pedirles una reflexión final a Carlos, Santiago José y Dorita, para las personas que nos están escuchando de cara a la próxima contienda electoral. Mi reflexión sería, ya que sabemos que tenemos voto ignorante, por favor, no sean ignorantes cuando voten, es bastante pedir, pero algo de, un poco más de voto informado sí nos ayudaría mucho a todos, sea cual sea el resultado de las elecciones. Entonces, infórmense de las consecuencias, y no solo qué es lo que ofrecen, infórmense de las consecuencias de lo que ofrecen los candidatos. Carlitos, todo. Bueno, yo mencionaría la importancia también de que los ciudadanos le exijamos a nuestros políticos. Cuando los ciudadanos rechacemos al político que quiera subirnos impuestos, que quiera pues intervenir en el Estado de Derecho, cuando rechacemos al político con las malas ideas, que quiera pues de alguna manera abolir nuestra libertad, que pueda afectar pues nuestro estilo de vida y lo que queremos y esperamos a futuro, cuando los ecuatorianos rechacemos eso, pues los políticos que no tienen ideas propias tendrán obligadamente que cambiar, tendrán que obligadamente pues hacer lo que no quieren, es decir, empezar a otorgarle más libertad a la gente, y dejar de gastar. Cuando los políticos hagan esto, y justamente porque somos los ciudadanos los que lo queremos, los ciudadanos los que exigimos eso, también empezaremos a ver un cambio, pero ese cambio debe empezar por todos nosotros. Sí, yo también enfatizo ¿no? Que hagamos el esfuerzo, la gente que nos está escuchando, los estudiantes, de informarnos un poco más, tratar de hacer ese esfuerzo. Sabemos que es costoso, pero sabemos también que no hay almuerzo gratis. Si queremos un país mejor, tenemos que hacer ese costo de leer un poco más, de saber qué es lo que están ofreciendo, quiénes son los tipos que están haciendo política, ¿no? Para
algo de su currículum, quiénes son, entonces, y dentro del marco, ya que sabemos que tienen sus propios incentivos, tampoco hacernos grandes esperanzas y que sea este gobierno lo más limitado posible, ¿no? Lo más que seamos nosotros los ciudadanos los que tengamos opción en nuestras vidas. Bueno, yo le quiero agradecer en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política a Santiago José por acompañarnos. Ha sido una charla bastante interesante, de seguro las personas que nos han escuchado la han disfrutado. Gracias Santiago José, gracias Dorita, Carlos por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, Santiago, por siempre